¿qué le parece esto? El acondicionamiento se está mandando que se acondicionen los colegios de Lima para recibir a las personas en una eventual segunda ola para aislamiento por el COVID-19 de los contagiados, ¿no? Definitivamente un gran problema en el Estado ha sido la prevención y el desarrollo de políticas oportunas para sectores claves. Y esto, entiendo, tiene que haber dejado lecciones y una de ellas es prevención. Y en esa medida y esa línea apunta esa norma que se ha publicado, que dispone que centros educativos o colegios estén disponibles para efectos de atender a pacientes con COVID. Y eso también hace más lejana la afirmación casi tosuda del ministro de Educación en el sentido de que las clases sí o sí deben empezar en el mes de marzo, y más todavía cuando algo que ustedes mismos han sostenido, que es la necesidad de diálogo, no se manifiesta, pues se emiten normas legales en las que la consideración, el diálogo, la oportunidad de hacer legítima una norma también se aleja. Claro, además nosotros cuando hubo este impacto muy fuerte en Iquitos, hablábamos con los médicos y nos decían que los hospitales habían terminado casi en ruinas, porque en realidad es un impacto bastante fuerte, la cantidad de gente que va, viene, usa las instalaciones. ¿Cómo van a quedar en los colegios? Como usted dice, se aleja más la presencialidad. Definitivamente, y ahí vuelve un tema central, y no lo decimos nosotros. El Instituto Peruano de Economía sostiene un porcentaje de más del 54% de instituciones en el país que carecen de servicios básicos, y un aspecto central para enfrentar la pandemia es justamente el aspecto sanitario. Entonces la preocupación del Ministerio en esas regiones donde se alisten instituciones educativas debe ser asegurar infraestructura sanitaria idónea para enfrentar adecuadamente esta pandemia. Claro, porque es decir, puede ser razonable desde el punto de vista, digamos, de ofrecer a la gente una alternativa inmediata y cercana de internamiento para enfrentar el COVID, y no tener que trasladarse, que es lo que ocurrió en toda esta fase que hemos vivido. Pero por el otro lado, hemos estado hablando de la necesidad de habilitar los colegios, de aprovechar este tiempo para refaccionarlos. En muchísimos casos los colegios van a tener que ser demolidos y vueltos a construir. La pregunta es, ¿cuándo vamos a hacer eso? Si los colegios van a estar ocupados para albergar pacientes que requieran hospitalización por COVID. Claro, en estos días cualquiera puede recorrer instituciones educativas, van a constatar que desde marzo de este año están abandonadas y que la idoneidad en la infraestructura sanitaria también es lejana. Entonces ahí hay esfuerzos que definitivamente el gobierno tiene que hacer, el ministerio tiene que hacer a efecto de sanear esta situación que se plantean, ¿no? En educación, tú sabes, Nicolás, han emitido una normatividad para regular el finales de año, una normativa que orienta la evaluación del año 2020, y ahí también hay vacíos que ocurren y tienen explicación justamente en la predisposición escasa para el diálogo y para la formulación de políticas y normatividad que, repito, deben ser legítimas, deben nacer con toda la aceptación de la población, del magisterio, que es principalmente el que va a aplicar esta normatividad, ¿no? A ver, vamos a desarrollar eso para que las personas que nos están escuchando y viendo sepan de qué estamos hablando. Lo que pasa que desde el gobierno se ha dicho que todos los alumnos van a pasar de año, efectivamente ha sido un año muy donde la educación ha sido muy golpeada, saben, reconocen los problemas de conectividad y que no se han logrado algunos de los objetivos. Pero aquí lo que han dicho son dos cosas: pasan de año todos y además el próximo año se va a hacer una especie de recuperación. ¿Cómo se podría llegar a hacer eso si se supone que tienen que avanzar con sus cursos? ¿Cómo van a recuperar? ¿Cómo van a acomodar esto? ¿Se necesitarán más horas? ¿Cuál es el planteamiento? Nosotros hacemos dos planteamientos concretos. Uno, que este periodo que se debe iniciar en enero de fortalecimiento de aprendizajes debe ser cubierto por docentes contratados que sean tratados de manera digna e idónea. Segundo, de que
los procesos de formulación de normatividad deban tener el diálogo como interés superior y deba concretarse normatividad que justamente sepa recoger la preocupación del magisterio con respecto, por ejemplo, al próximo año, porque esta 193, la norma legal, plantea de que el año 2020 y el 2021 son complementarios. Si bien es cierto, hablamos de una promoción automática, al finales de año, producto de la evaluación, se va a determinar qué alumnos han estado fuera del proceso de o la estrategia Aprende en Casa y van a tener una atención especial para efecto de recuperar lo que no han alcanzado, y aquellos alumnos que han estado dentro de la estrategia y se han retirado o han desertado, que también van a tener un proceso de fortalecimiento de aprendizaje. Y este proceso se inicia en enero, pero incluso dice la normatividad que con la decisión o la opinión del docente esto puede extenderse hasta julio. Entonces aquí va a haber desde marzo un inicio del año lectivo y va a haber a la par un proceso de fortalecimiento. Entonces aquí tiene que... Pero el proceso de fortalecimiento no es para todos los niños, ¿no? Porque tampoco se me ocurre que en un año donde los niños también están padeciendo se les va a hacer pues que no tengan ningún día de vacaciones, ¿no? Claro, nosotros hablamos de un 30%, y creo que somos generosos, de alumnos que no han accedido a la estrategia Aprende en Casa. Y aquí estamos hablando de más de 1 millón de alumnos. Y hay más o menos 300.000 alumnos que han desertado de la estrategia, por problemas principalmente de conectividad. Entonces, estos alumnos inicialmente son los que van a estar en este bloque de fortalecimiento de aprendizaje. Claro. Y aquí necesitamos pues docentes, necesitamos que este tema que sigue siendo postergado de las herramientas tecnológicas tenga que ser atendido y atendido con prioridad, y en donde el gobierno tenga el poder de decisión y no esté incumpliendo de manera constante lo que se compromete a desarrollar. Lucio, yo tengo 2 preguntas bien puntuales para las que le pediría respuestas puntuales también. Uno es, ¿cuál es la posición del SUTEP sobre la ley que se ha aprobado en el Congreso, que está en proceso de aprobación en el Congreso, con respecto al nombramiento de profesores que han reclamado durante años que en el 2014 lo que les correspondía a ellos al haber trabajado años en el magisterio y al haberse calificado obteniendo títulos profesionales era el nombramiento, y no los nombraron, sino que pretendieron, según ellos, forzarlos a pasar por una evaluación previa al nombramiento? ¿Cuál es la posición de ustedes? Lo más concreto, Nicolás, uno, de que ahí hay bastante desinformación, incluso del mismo presidente y de muchos exministros. Aquí no se habla de 14.000 o más reincorporaciones. Aquí creo que exagerando también, habrán como 3.000 maestros que pueden ser reincorporados, y estamos hablando de maestros titulados cuya reincorporación de ninguna manera va a significar atentar contra la meritocracia, contra la carrera pública magisterial, contra la revaloración del magisterio. O contra el empleo de otros maestros, que es un argumento que se ha usado también para hablar en contra. Estamos hablando en este caso, Nicolás, de más de 50.000 plazas que existen y a las que el gobierno de manera regular este año la ha desconvocado. Se nombran no más de 12.000 maestros. Aquí no se van a afectar los maestros contratados. Aquí lo que está ocurriendo es el resarcimiento de derechos de maestros que en su oportunidad exigieron que se les aplicara su ley, la ley del profesorado, y el gobierno le dijo, no te corresponde esta ley, te corresponde la ley 29062, que obliga a este ingreso por concurso. Entonces aquí ha habido una interpretación negativa del Ministerio de Educación en su oportunidad, que ha generado esta situación, y que hoy el Congreso con esta decisión simplemente está resarciendo derechos. No de 14.500 en donde figuran docentes que no tienen título profesional. Estamos hablando de docentes que tienen título profesional, que hoy incluso están trabajando como contratados, que tienen maestrías, que tienen doctorados, que han enfrentado procesos de evaluación para ser contratados y han demostrado su solvencia, y por eso tienen el vínculo laboral. Entonces aquí la información es clave, aquí la objetividad es clave, y aquí no podemos estigmatizar a los maestros del Perú. Y creo que esa es la voluntad de algunas personas. Y algo, Nicolás, yo tengo una última pregunta, Lucio. Los fabricantes de muebles y de módulos de madera
me pasaron una denuncia según la cual Proniet del Ministerio de Educación ha pagado, y lo tengo acá en el caso de Barrio Alto en Ucayali, el colegio número 441 Barrio Alto en Ucayali, por un módulo prefabricado de aula inicial, 457.586 soles. Y han pagado, yo estuve revisando, por una pizarra acrílica de 1 metro por 360, han pagado 838 soles. Yo ayer me he dado el trabajo de llamar a un proveedor de pizarras acrílicas. Esa pizarra, si yo voy y compro una, me cuesta 500 soles. Acá está pagando 800. Y los fabricantes de módulos de madera dicen que ellos esa aula prefabricada la hacen por 50.000 soles. Entonces acá hay montones de preguntas, ¿no es cierto? ¿Por qué no se hacen compras centralizadas? ¿Por qué no en vez de comprar una por uno cada módulo, compras todos los que necesitas? ¿Por qué no le da chamba a la industria nacional? ¿Por qué en vez de comprar una pizarra acrílica no compra 20.000 que probablemente, o 30.000 sean las que necesite? ¿Qué está pasando ahí? Surgen muchas inquietudes y también muchas suspicacias. El proceso, un ejemplo, el proceso de licitación de las tablets, el primero que fracasó, según el ministro, porque él plantó ese asunto, pero hasta ahora no hay ningún funcionario denunciado por esas innegables irregularidades. ¿Hay tablets? ¿Hay tablets? Antes que siga, ¿hay tablets ya en las manos de los niños? Ayer ha repartido el presidente de la República en Cajamarca 2.000, han dicho que tienen 15.000 para repartir, y el resto también, y también el resto igualmente se va a entregar de manera progresiva hasta el próximo año. Y lo cierto que eso evidencia que ha habido incumplimiento, y aquí afectados han sido los alumnos y la educación.